Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en una transmisión más, lo que nadie te explicó del derecho civil y familiar. El día de hoy tenemos la oportunidad de estar compartiendo una charla con el doctor Antonio Contreras Arellana, quien es un docente, investigador, ex servidor público, postulante, brillante, capaz, sagaz, astuto. Es una persona que a través de su carrera y de su ejercicio profesional se ha desarrollado de manera íntegra e intachable. El día de hoy tiene la oportunidad de venir y platicarnos a través de una charla con todos y cada uno de ustedes sobre los límites y alcances de la reducción de pensión alimenticia conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También contamos con la presencia de la juez Laura Cortés. Bienvenidos, amigos. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Pues, Qué gusto como verlos. saben, Sicaju siempre se preocupa y se ocupa por desarrollarse de forma adecuada en el ámbito de la capacitación jurídica. Ahorita lo comentábamos, vamos a estar charlando sobre los límites, los alcances. ¿Algún problema técnico? Te perdimos, Alex. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Listo, Ya ya, te ya, escucho. ya escuchamos de nuevo. Por favor, amigo Antonio, me gustaría escucharte respecto del tema de los límites y alcances del derecho de la reducción de la pensión alimenticia. Muchas gracias. Pues primero, muchas gracias por invitarme a este programa. Los he seguido y han sido muy interesante todo lo que comentan. Y creo que precisamente esta forma de comulgar entre la perspectiva de un postulante y, por supuesto, la perspectiva del operador jurídico, en este caso titular de un juzgado, pues se ha prestado para precisamente formar un buen diálogo entre estas perspectivas y creo que ayuda para quienes nos escuchen y para uno mismo y así poder formular mejores propuestas. Y en ese sentido también yo quiero hacer una pequeña advertencia porque mis planteamientos son críticos y no necesariamente ortodoxos. Y precisamente por eso no quiero que se llegue a pensar que son una solución única, sino en realidad son una propuesta distinta de planteamiento de las cuestiones, sobre todo que pude aprender en el órgano jurisdiccional al que en algún momento estuve adscrito. Y precisamente a partir de ahí es que he preparado esta charla para con ustedes. Y bueno, hablando de estos límites y alcances de la reducción de pensión alimenticia, siempre genera algún tipo de cuestionamientos muy comunes. Tan es así que si uno revisa en este brillante libro al que todos debemos de preguntarle nuestras dudas, que es el Semanario Judicial de la Federación, particularmente en línea, es muy útil, vamos a encontrar una serie de criterios que tienen que ver con la reducción de la pensión y que pude desarrollar en tres grandes rubros. Primero, la vía. Segundo, y perdón que planteé primero la vía, pero va de la mano con lo siguiente, que es el origen para poder plantear una reducción. Y tres, podemos llamar las causas. Por supuesto que el desarrollo de estas tres cuestiones que van en conjunto nos van a permitir tener alguna claridad en torno al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque precisamente es este último cuerpo normativo el que viene a resolver muchas de las problemáticas que encontramos en los criterios del Semanario Judicial de la Federación, derivado precisamente de la variedad de legislaciones procesales o adjetivas que encontramos en la materia y que precisamente fueron generando una serie de criterios, no quiero decir discrepantes, pero sí distintos, dada la misma naturaleza de este tipo de legislaciones. Y bien, precisamente vamos a partir de origen y vía, que creo que son de las cuestiones más comunes. Mucha gente que ya tiene fijada una pensión alimenticia, puede ser provisional, puede ser en algún momento definitiva, precisamente se parte de una misma cuestión. El origen de la reducción, y en su caso también aumento, aunque no es motivo de esta charla, pero parten del mismo origen o parten de las mismas causas, tiene que ver precisamente con el cambio de las circunstancias. Y esto es muy importante porque es la base sobre la cual se debe de plantear y a partir precisamente de la carga probatoria. Quiero adelantar un poquito de lo que diré más adelante de acuerdo al desarrollo,
pero el problema de la reducción de la pensión alimenticia es principalmente un problema de razonamiento probatorio, que quiero traducir en una pregunta muy clara: ¿cómo lo pruebo? Y precisamente eso es algo que nos debemos de plantear desde el momento. ¿Cómo lo pruebo? Es cuál es el origen para que entonces yo pueda saber cómo plantearlo. Y con ello viene la duda de la vía. La duda de la vía es por qué. Primero, si ya hay una pensión alimenticia, que es una condición necesaria para poderla reducir, es decir, tiene que estar fijada la obligación alimentaria para que ésta pueda ser después reducida. Digo, quiero decirlo en palabras más sencillas porque es posible que nos acompañen personas que no necesariamente son abogados. Si alguna autoridad, particularmente judicial, ya dijo que una persona tiene que pagar una pensión alimenticia, bien, esta puede ser provisional mientras dura todo el juicio, o bien que ya pasó todo el juicio y ya es una pensión que quedó firme, que quedó fija. Son los dos grandes momentos que pueden existir en relación con una pensión alimenticia. Entendiéndolo de esta forma, estas pensiones alimenticias se fijan de acuerdo a el material probatorio que se le proporcionó al operador jurídico en el momento del que se trate. Si fue al inicio del juicio y fue para fijar una pensión alimenticia provisional, bueno, hablaremos de la demanda y las manifestaciones en la demanda. Y en un segundo lugar, si ya derivó de todo un juicio, significa que hubo una serie de pruebas que llevaron al operador jurídico, al titular del órgano jurisdiccional, al juez, sustancialmente para tomar una decisión y fijar una pensión alimenticia definitiva. Lo que viene después es que, precisamente entendiendo que el derecho familiar es de litis abierta, esto significa que las circunstancias son cambiantes, que aunque estas decisiones se toman, no pueden ser permanentes de aquí al futuro y no cambiar nunca, porque las circunstancias de la vida precisamente nos llevan a un cambio. En ese sentido, en esos cambios, mucho de lo que ocurre es que se requiere reducir una pensión cuando las circunstancias del deudor cambian. Y también, por supuesto, por el otro lado, existirá en algún momento la necesidad de que la pensión aumente, porque las circunstancias también pueden llegar a cambiar. Reitero, esta segunda parte no será motivo de la charla, sin embargo, la primera sí, que es la que tiene que ver con la reducción de la pensión alimenticia. Cuando me refiero a la vía, es la forma en que vamos a plantear una reducción. Para entender cómo puede ser la reducción, tenemos que atender estos dos grandes momentos que habíamos comentado en un principio: la pensión alimenticia provisional, la pensión alimenticia definitiva, porque ambas tienen un trato distinto, dado la misma naturaleza que implica cada una de ellas. Voy a hablar ahora de la naturaleza de cada una de ellas. La pensión alimenticia provisional precisamente es una medida tendente a proteger al acreedor alimentario, quien requiere los alimentos, en tanto se desenvuelve el juicio. En tanto, la pensión alimenticia definitiva ya no es una medida mientras dura el proceso, si ya no es una medida que se torna definitiva para cubrir las necesidades del acreedor alimentario. En teoría, aquí siempre se tiene que ponderar una regla, un principio que dice que los alimentos se fijan de acuerdo a las necesidades de quien lo pide y las posibilidades de quien las otorga. Y precisamente este diálogo entre estas dos figuras de las necesidades y las posibilidades es lo que abre un campo muy rico en materia probatoria, porque finalmente existen tantos juicios como tantas circunstancias de vida de tantas familias y formas de familia que tenemos en este país. Por lo tanto, esta regla que trata de abarcar absolutamente todos los casos, en realidad es una metodología, porque sería imposible tener una sola regla para resolver absolutamente todos los casos. Y así, precisamente, la vía va a depender para la reducción, en cuál de los dos momentos nos estamos refiriendo. Si es una pensión alimenticia provisional, el mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que su revisión es en la audiencia preliminar. Sin embargo, el mismo código también establece que se podrá revisar en cualquier momento. Esto es tratándose de la provisional. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, aún durante la tramitación de un juicio o de un proceso. Caso contrario es la medida definitiva que ya se tomó como parte de una sentencia
para proteger al acreedor alimentario. En la sentencia definitiva ya no hay trámite, ya no hay un juicio que se está llevando a cabo, sino que ya existió una resolución que estableció una obligación firme, ya no puedo decir nada, firme para proteger al acreedor alimentario. En este caso, reitero, estas medidas no sabemos, la vida cambia de momento a momento y las circunstancias que les dieron origen también puede cambiar. Esto aperturó dos debates distintos. Quedaba muy claro que la reducción de pensión alimenticia, si no era revisable en alguna de las etapas del proceso, lo era vía incidental, igual durante el curso del proceso, pero fuera de la etapa en particular que establecían los códigos procesales. Hoy en día en el Código Objetivo Nacional, una materia es en la audiencia preliminar. Sin embargo, no se cierra, estas circunstancias pueden cambiar en un momento que sea distinto a esta etapa procesal y en ese caso también se puede plantear vía incidental. Sin embargo, la duda venía en qué hacíamos cuando la reducción de la pensión alimenticia se debe plantear o se debía plantear en relación con una sentencia firme, porque ahí no eran claras las legislaciones en el sentido de establecer si tenía que ser en la vía incidental o en un nuevo juicio. Por ejemplo, yéndome un poquito al pasado en relación con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ahí establecían un artículo que la cosa juzgada en materia familiar que estaba sujeta a la litis abierta solamente podía cambiar mediante otra sentencia, dándonos a entender que la única forma en que podría plantearse la reducción de una pensión alimenticia era en un nuevo juicio. Esto llevó a que los tribunales federales tuvieran que tomar una determinación en relación con esta figura y por ahí hay una tesis que encontramos en el Seminario Judicial de la Federación que dijo que podía ser en la vía incidental o bien en la vía de un nuevo juicio, una nueva acción de reducción de pensión alimenticia. Hoy en día hay un artículo en el Código Objetivo que se me permiten ubicarlo y darle lectura, parece que lo viene a resolver. Y digo parece porque no es claro en señalar el momento procesal en que debe ser, pero es tendente a uno de estos de los criterios federales que parece inclinarse a que es en la vía incidental. ¿Por qué? Me voy a remitir al artículo 567 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y dice, las cuestiones que se promuevan sobre el importe de los alimentos se decidirán por la vía incidental además de ser revisados en la audiencia preliminar. Esto nos da a entender que esta revisión del importe, finalmente el aumento o la reducción nada tiene que ver con la existencia de la obligación, sino meramente con el importe de esta, ya nos está diciendo que se puede revisar en la audiencia preliminar, pero también abre la puerta en que cualquier otro caso que no sea la audiencia preliminar sería la vía incidental. Y esto podemos entender o podemos válidamente deducir que también implica o se refiere a que pueda deducirse este incidente una vez resuelta la pensión alimenticia definitiva. Y esto en realidad es muy importante. Muchos podrían decir, bueno, pues es que es ocioso, ¿no? Es ocioso si lo podemos hacer en un nuevo juicio, lo podemos hacer en un incidente, pero considero que no es ocioso. Hay una frase que usábamos en la corte que a mí me gustaba mucho porque era algo que tenía que ver con los efectos prácticos. Era muy usual, por ejemplo, cuando se desechaba algún recurso, decir, bueno, pues lo desecho porque a pesar de que puede ser procedente, no va a tener ningún efecto práctico, no te va a llevar a nada. Y aquí creo Pero que no sí hay estarías un efecto prejuzgando. práctico. Parcialmente, depende de las condiciones del recurso. Pero bueno, Sí, claro, pero al final del día, bueno, otro punto importante que considero que ahorita en lo que estás planteando de la vía sería el tema de la competencia. ¿Quién es la autoridad competente para resolver la reducción de la pensión en la vía? Porque entiendo que puede ser incidental, puede ser principal, pero vamos a ver el tema de competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos jueces dicen, bueno, yo te fijé la pensión alimenticia en Ciudad de México, ejemplo. Oye, pero los menores ya viven en Puebla. Entonces, ¿cuál va a ser el juez competente para la reducción? En un absurdo jurídico, desde mi perspectiva, pues todos te dicen, pues es en Ciudad de México, porque ahí es el expediente donde se fijó. ¿Seguiría siendo válida esta regla?
El Código Nacional también lo establece y establece dos opciones, precisamente, fracción uno y fracción 2. La primera dice que el que resolvió sobre la pensión, pero la segunda, que me parece también muy prudente, a mí me parecen subsidiarias, no necesariamente opcionales, sino subsidiarias. ¿En qué sentido? A mí me parece que en principio se suelta a favor del que resolvió. Como bien lo dices, si el acreedor alimentario cambió su domicilio, la competencia se surte en favor del órgano jurisdiccional del lugar donde radica. Y eso sí nos llevaría a un nuevo juicio. No podría ser o intentar una vía incidental sobre un órgano que no resolvió, porque es un presupuesto en el incidente la existencia de un principal para que se pueda tramitar. Pero esto sí sería una excepción. La regla general me parece que nos lleva, y por eso viene la fracción primera, y por eso los funcionarios subsidiarios, en el sentido de que se suelte a favor del que resolvió. Esto también puede Ok, ocurrir durante la tramitación del procedimiento, ¿no? Que también puede tener su grado de complejidad, que el cambio de domicilio dependa de alguna necesidad propia del acreedor alimentario, como puede ser escuela, o una cuestión por el estilo, y eso nos lleva a tener que también replantearnos la competencia, aunque se encuentre subyúdice en el fondo del procedimiento. Pero vaya, es muy válido. Por eso me puedo decir que la regla general es vía incidental en términos de este artículo que dimos lectura del Código Nacional y vía excepcional eh, cuando el acreedor alimentario haya cambiado su domicilio por alguna razón. Debemos recordar que también que los cambios de domicilio no están a la plena libertad de las partes, sino que también son una condición propia, bien sujetas a autorización judicial, bien necesarias dadas las circunstancias del acreedor alimentario. Y le llamo acreedor alimentario no necesariamente infancia o adolescencia, particularmente porque también pueden existir estas figuras respecto de los adultos jóvenes o jóvenes adultos que están aún sujetos a una educación en los términos que establece la ley. Pues por eso mismo me refiero de esta manera al acreedor alimentario en términos genéricos, pero aclarando que me refiero a ambas figuras, que pueden ser infancias o adolescencias, pero también jóvenes adultos. A mí gracias. me parece, al contrario muy oportuno comentario. Clarifica mucho en relación con este tipo de situaciones que también no son ajenas, no son muy comunes en el país, que ya sea por cuestiones laborales de el progenitor eh, en cuyo núcleo familiar se encuentra integrado el acreedor alimentario, pues las cuestiones laborales los llevan a cambiarse de domicilio. Por supuesto que utilizando la perspectiva de género, las estadísticas nos dicen que más del 80% del progenitor que tiene integrado a los acreedores alimentarios en su núcleo familiar son las mujeres, por supuesto. Y las necesidades propias laborales en muchas situaciones de las mujeres que tienen integrados a los hijos en el núcleo familiar implican que se tengan que trasladar. Y en muchos casos, en los jóvenes adultos, por cuestiones de estudio, también cambian de domicilio y, por supuesto, cambian o implican un cambio en el tratamiento competencial que se debe de considerar. No sin sus peculiaridades y sus posibles conflictos competenciales, por supuesto que también los he llegado a ver, pero sin duda la regla principal es la competencia cierta a favor del lugar donde radica el acreedor alimentario, siendo esa la regla principal. Bien, eh, me parece que en estos términos el Código Nacional nos ayuda mucho a figurar o tener una idea más clara de cómo resolver esto y ya no apelar a los criterios en los distintos lugares. Por ejemplo, Veracruz tenía una cierta regla, Nuevo León tenía otra, el Estado de México tenía otra y así podían ir variando en cada uno de los estados de la República. Ahora parece que ya hay una idea muy clara de cómo se debe de tramitar. Y con esto nos lleva también al origen, que es el cambio de las circunstancias. Para poderlo plantear en la vía que sea procedente, necesitamos saber cuáles son esas circunstancias y el cambio de circunstancias. Me voy a referir ahorita a una de las más comunes, que es el surgimiento de un nuevo acreedor alimentario. Otra que también me parece muy común es el cambio de ingresos. Digamos, son las dos más grandes que estadísticamente se pueden apreciar en los órganos jurisdiccionales, no las únicas, ¿verdad? Por supuesto, reitero, cada asunto es un mundo, cada circunstancia familiar
es muy distinta, pero estadísticamente hablando hay una tendencia que nos lleva a considerar que en una mayoría de casos el origen tiene que ser ha sido, perdón, por el surgimiento de un nuevo acreedor alimentario, dígase otro hijo, hija, eh, del deudor alimentario, y por otro lado, también los casos en que el deudor alimentario ya no percibe los mismos ingresos. Primero, muy importante es que este origen tiene que ser posterior a que judicialmente fue fijada la obligación alimentaria. Y lo digo en esos términos porque también el código viene a aclararnos desde un principio un, una cuestión que genera muchos conflictos en distintos estados de la República. Por ejemplo, en el Estado de México yo sí he visto que desde el acuerdo de erradicación, acuerdo inicial, como prefieran llamarle, se fija la obligación alimentaria con base en lo que narra el acreedor alimentario en su demanda. Pero hay estados donde no. Por ejemplo, Hidalgo. En Hidalgo es muy común que cuando presentan la demanda no fijan la obligación alimentaria en el acuerdo de erradicación inicial, sino que esperan a que el deudor alimentario conteste para darle garantía de audiencia y entonces fijarlo. Esta es una práctica muy común en los juzgados familiares en Hidalgo. A mí me parece incorrecta, incluso hay criterios jurisprudenciales que dicen que no se debe de conceder garantía de audiencia al deudor alimentario, sino que en la pensión alimenticia provisional se debe de fijar desde un primer momento. Y me parece que el Código Nacional ahora es muy claro en eso, porque lo establece de dos maneras muy precisas. La primera de ellas, lo dice en el artículo 562. No sin carga procesal, por supuesto. Claro que hay una carga procesal que podemos inferir de este artículo 562 y dice, si la autoridad jurisdiccional considera acreditada la obligación alimentaria, y ahí está la carga procesal. Es decir, el acreedor alimentario tendrá, por medio de su representante o por medio de quien lo esté asesorando, la carga procesal de demostrar la obligación alimentaria. Ahora platicaremos de ello, pero finalmente se tiene que demostrar la obligación alimentaria. Si el juez la considera acreditada, dictará auto admisorio a más tardar al día siguiente en que se haya recibido la solicitud respectiva, fijando una pensión alimenticia provisional. Y en este caso dice que se dará aviso sin demora a la persona física o moral de quien el deudor alimentario perciba sus ingresos. Esto es el oficio Oye, amigo, de descuento. Sí. es que ahí encontramos una palabra pues subjetiva, ¿no? Si el juez considera, entonces, pues esa parte ya como postulante al momento de ejercer, pues es subjetivo, ¿no? Porque el juez se puede llevar el procedimiento diciendo, bueno, pues que yo considero que todavía no hay elementos, que todavía no hay consideraciones, violentando lo que justamente tú decías. Los alimentos son de orden público, de interés social, de extrema necesidad, y entonces, pues, ¿dónde estoy tutelando, salvaguardando ese tema? Dando esa pauta de si el juez considera, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opina usted también, juez Laurita? No, pues yo aquí escuchándolos bien atenta porque yo tengo un montón de opiniones, pero si no se nos va a acabar el tiempo. Yo al menos te podría decir que yo siempre voy a considerar que la necesidad de una pensión alimenticia. Bueno, quizá pueda haber por ahí algún caso en donde digas, pues como que no, pero pues quien te está pidiendo pensión alimenticia, pues ya trae una presunción de necesidad, ¿no? Máxime si son menores de edad o si son grupos vulnerables. Aquí el único problema o bueno, no el único, sino un problema con el que nos enfrentamos de manera frecuente es cuánto. Porque para mí está bastante claro, ¿no? Viene alguien a pedirme una pensión alimenticia para menores de edad, pues evidentemente tengo que darle una pensión. Aquí la presunción es legal. Un menor de edad tiene un impedimento legal para trabajar y para poder allegarse a sus propios recursos, lo que trae como consecuencia que evidentemente tengo que otorgarle una pensión alimenticia. Lo que muchas veces no sé es cuánto porque no me dan los elementos para poder saber la cantidad o tener un parámetro de necesidad, posibilidad y poder fijar una pensión adecuada. A veces las fijamos en salarios mínimos o tratamos de buscar una manera de fijar una pensión y que muchas veces no es acorde tampoco a las necesidades porque no tenemos más elementos que lo que nos exponen en la demanda. Pero
pues hablamos de alimentos. Yo creo que no tendríamos por qué tener como muchas dudas respecto de si la vamos a fijar o no la vamos a fijar. Tal vez podrá haber alguna situación como un hijo mayor de edad que tiene 30 años, ahí podría dudarlo, ¿no? O sea, como por qué a los 30 años necesitas una pensión alimenticia si no me das mayores elementos para determinar si la necesitas y cuánto. Pero en la mayoría de los casos, porque los menos son los mayores de edad y pues estas cuestiones raras, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es los hijos o la cónyuge o el cónyuge que son quien se encarga de la administración y dirección del hogar y que pues de entrada, pues por eso es una medida provisional, ¿no? Porque vas a proteger ese derecho mientras tomas una decisión definitiva o incluso mientras la puedes revisar. Pero de pronto, pues yo creo que tenemos la obligación de decretar una pensión alimenticia porque existe esta presunción. Pero bueno, dejemos que nos siga explicando el doctor, que está bien interesante todo lo que nos dice. Yo comparto la opinión, ¿no? Primero, no considero que sea una cuestión objetiva y aquí hay que distinguir la función propia del órgano jurisdiccional, del operador jurídico. Por supuesto, es una cuestión subjetiva, es decir, es su raciocinio y su experiencia judicial. La jueza nos lo dijo muy claro. Yo he visto infinidad de asuntos y tengo un montón de opiniones porque lo veo 100 veces al día, pues, por supuesto. Y eso va a marcar su criterio, claro que lo va a marcar. Eso es subjetivo, no necesariamente, ¿no? El ejercicio es subjetivo, pero el allegarse de toda la información de la que se llega, esa experiencia y racionalidad que ella impregna precisamente en sus determinaciones a partir de esta experiencia, no es subjetiva, es objetiva. Y precisamente el objetivo radica de la cantidad de expedientes de los cuales ha conocido y que deriva. Eso por un lado. Y por otro, ella también ya nos dio el parámetro. Y yo estoy completamente de acuerdo. Lo dijo claro y fuerte, ¿no? Y eso que no soy político, pero lo dijo precisamente es a partir de las manifestaciones de la que en la demanda. Por eso reitero que sí hay una carga. No es nada más decir, sí necesito alimentos y ya, oye, pues sí, pero sí tienes que decirme cómo están tus circunstancias mínimas para precisamente poderlo considerar, porque sí puedo concederte, sí te puedo conceder la pensión, pero el punto va a venir, el punto fino es cuánto te voy a dar, porque yo voy a partir incluso de las capacidades del deudor a partir de lo que tú me digas y por supuesto, y en el mejor de los casos, a partir de lo que tú me proporcionas. Y ahí están los datos objetivos que van marcando un cerco, y llamémoslo de esta manera, racional, que garantiza la objetividad en la determinación del operador jurídico. Por supuesto que esta decisión no puede ser igual en todos los casos porque ningún caso es igual. Todas las circunstancias van a cambiar, pero por eso, no por eso es subjetivo en la determinación del juez. Yo he platicado con muchos operadores jurídicos cuando deben de tomar uno de este tipo de decisiones y pareciera que sí se dejan guiar por una cuestión de subjetividad. Por ejemplo, la perspectiva de género, aunque es una herramienta muy útil y que depende de advertir una simetría, por supuesto que también genera una duda de cuándo se está abusando, porque finalmente, así como se debe de descubrir la simetría, así como tiene que apreciarse de las propias circunstancias, advertirse esta simetría para que detone la perspectiva de género, por supuesto que también existe una perspectiva racional tendente a determinar si no se está abusando precisamente de esta figura para obtener un beneficio indebido. Y yo sí he visto mucho en la experiencia de los operadores jurídicos esta carga hacia decir, a ver, si voy a escuchar lo que me están diciendo, sí parece que hay una simetría, pero vamos a ver hasta dónde. Y por supuesto también he visto el otro extremo, ¿no? He visto el extremo donde aún no conocen las circunstancias y afirman que hubo violencia de género, por ejemplo, ¿no? Y que esas son las causas por las cuales existe el juicio. He visto ambos extremos, pero en la mayoría de los casos yo he visto un grado muy prudente de racionalidad como el que nos acaba de demostrar la jueza Laura, en que precisamente esa objetividad deriva de un lado de toda la experiencia que ella ha adquirido en el día a día a través de las decisiones que toma, y dos, por el otro, con la carga procesal del acreedor alimentario de tener que conceder o proporcionar las condiciones mínimas para que pueda establecerse. ¿Y cuáles son esas condiciones mínimas? ¿Dónde vives? ¿Qué comes? ¿Cada cuánto comes? Digo, perdón que lo diga de esa manera, pero hay gente que tiene muchas dificultades incluso para poder allegarse de alimentos. ¿En dónde vas a la escuela? ¿Qué distancia está la escuela? ¿Cuánto gastas para ir a la escuela? ¿Cuánto gastas en vestimenta? ¿Cuánto gastas en atención médica? ¿Cuánto gastas en esparcimiento? Son las condiciones mínimas que esperaríamos que alguien que acuda a reclamar alimentos nos proporcione.
por lo menos las manifestaciones, entendiendo que es un procedimiento de buena fe y que precisamente el procedimiento de buena fe, máximo tratándose de infancias, va a generar, como bien lo comentó la jueza, una presunción, ¿no? Esta presunción pro infancia o esta perspectiva pro infancia y adolescencia. Y por supuesto también estoy de acuerdo con lo que dijo en que en las circunstancias de los jóvenes adultos también implicará en algún momento determinado la racionalidad de las medidas para determinar la necesidad o no de los alimentos y poderla fijar. Y con ello también la parte más complicada que es el monto. Porque justamente ahí viene otro paso que tiene que ver con el origen y la vía, y que precisamente es que para establecer los montos, pues la norma establece dos grandes reglas. Si los montos son determinados y determinables, la mayoría de las legislaciones sustantivas establecen entre un mínimo del 40 y 50%, aunque en muchas ocasiones no se respete ese margen, pero así lo establecen las normas. Y el otro, cuando no es determinado y determinable, la base es el salario mínimo. Y aquí, pues vaya, siempre es complicado, dadas las actualizaciones en el salario mínimo, poder obligar a alguien a que cubra este monto. Yo lo he visto recientemente, me tocó participar en un convenio precisamente sobre alimentos, donde pues el deudor alimentario en sus posibilidades, la de su oficio, lo más que podía otorgar eran 3,000 pesos al mes y en una cuestión muy compleja, en un debate muy difícil respecto del convenio, él llegó en algún momento determinado a demostrar que esas eran sus posibilidades económicas. Reitero, esto se vuelve muy complejo dada la cantidad de circunstancias y la diversidad de familias y circunstancias de vida que existen en esta sociedad, ¿no? Este es el claro caso que diría los sociólogos Max Weber, ¿no? No podríamos dar una sola medicina para todas las enfermedades porque aquí no es de esa manera, ¿no? Aquí tiene que ser una medicina para cada enfermedad, digo, guardando la distancia, no es que le esté llamando enfermedad a los alimentos, sino meramente metafóricamente refiriéndome a que la solución para un caso va a ser muy distinta a lo que puede ser la solución para. Y precisamente en este cambio de circunstancias, derivado de esta gran diversidad de vida, he llegado a ver gente que le va muy bien económicamente y de repente se obligaban a pensiones de 25,000 pesos mensuales por hijo y tenían tres, ¿no? Y el problema es que cuando se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana, eso se convirtió en una tortura, porque ya no alcanzaban ni siquiera a cubrir el salario mínimo para ellos mismos, ya no hablamos para poder cubrir los montos pactados en la pensión alimenticia. Y precisamente por eso la relevancia de este tema. Tampoco significa, y también, por supuesto, que es usual que se quiera cometer fraude procesal con la intención de una reducción de pensión alimenticia. Por eso en el material probatorio y empiezo a referirme ahora al tercer punto, que es cómo probar, cómo probar la cuestión de la reducción. El mismo código lo establece también con toda claridad. La prueba madre tratándose de alimentos, y aclaro, madre no única, es el trabajo social, porque es la única prueba que nos va a dar una perspectiva completa de cuáles son esas circunstancias socioeconómicas que rodean al núcleo familiar. Ahí la relevancia de esta prueba. Y ahí justamente quiero abrir un paréntesis, porque cuando yo estaba en la primera sala con la señora ministra María Lucía Piña Hernández, me tocó que me turnaran para dictaminar un proyecto del ministro Carrancá, que fue un asunto muy, muy interesante, era una contradicción de criterios. Y el origen de la contradicción de criterios precisamente tenía que ver con uno de los casos muy comunes de los cuales afirmamos desde el principio en esta charla que se sustentan como origen para reducir la pensión alimenticia, el surgimiento de nuevos saqueadores alimentarios. Existía este criterio divergente en el que, por un lado, un colegiado consideró que el hecho de que existiera un nuevo acreedor alimentario era causa suficiente y notoria para entender que, uno, las circunstancias habían cambiado y dos, que ameritaba una reducción porque no podía seguirse cubriendo de la misma manera. Y por otro lado, el otro colegiado lo que consideró es que no era así, que la sola circunstancia de que existieran nuevos acreedores alimentarios no quería decir que, aunque implica sí la existencia de un cambio de circunstancias, que necesariamente estos tuvieran que ser a la baja, porque precisamente para ello no bastaba solo acreditar la existencia
de un nuevo acreedor alimentario, como lo había referido el otro órgano contendiente, sino que era necesaria la práctica de la prueba de trabajo social. A mí me parece que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares recoge de alguna manera este debate. No sé si lo hicieron de manera explícita o necesaria a partir de este criterio, pero sí queda claro que recogen la naturaleza o sustancia de este debate, y precisamente el Código Nacional establece que en un primer momento el juzgador ordenará la práctica de una prueba en trabajo social por medio de un profesionista en esta materia que será designado por el propio juzgador. Por supuesto que es la prueba madre, pero no la única, porque todo esto tiene que complementarse, o como se le llama en la vieja escuela en materia de razonamiento probatorio, adminicularse con distinto material probatorio, un desfile probatorio que nos permita ir hilando la prueba de trabajo social con todos los hallazgos que incluso esta misma prueba nos puede ir ofreciendo, como informes testimoniales, confesionales, los informes a distintas autoridades públicas, Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, IMSS, ISSSTE o el Instituto Pensionario Local, en su caso de que el deudor alimentario trabaje para alguno de los estados o municipios, informes a las escuelas, etcétera, 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 será lo que irá precisamente complementando esta prueba madre de trabajo social. Incluso, aunque yo no estoy muy de acuerdo, pero hoy en día existe un criterio en el Poder Judicial del Estado de México que, tratándose de aumentos de pensión alimenticia o en su caso reducción, si el acreedor ha alcanzado la mayoría de edad, es necesario actualizar los oficios que se obtuvieron precisamente en relación con los informes del deudor alimentario y del propio acreedor, actualizarlos dada la mayoría. Pero yo no lo comparto porque las circunstancias no necesariamente tienen que ver con alcanzar la mayoría de edad, sino con circunstancias académicas o cambio de necesidades, pero finalmente ese criterio no escrito hoy en día se está advirtiendo en algunos de los órganos jurisdiccionales en el Estado de México. Finalmente, con esto, lo que quiero proporcionar o terminar de decir es, para tener una idea de cómo probar el cambio de circunstancias a partir ya sea de un nuevo acreedor o de haberme quedado sin trabajo y no tener ingresos, es precisamente pensar en una prueba de trabajo social y conociendo cuáles son, llamémosle, los puntos que tocará dicha probanza, nos permitirá ir complementando el material probatorio que tenemos que proporcionar en el caso de que seamos la parte interesada en obtener una reducción de pensión alimenticia. Recordar también que puede ser en cualquier momento, aún durante la tramitación del juicio. Ya vimos que también después, con las excepciones que bien planteó el doctor Isbin, pero particularmente se pueden allegar de esta manera, de este material probatorio para desfilarlo y en su caso poder lograr el convencimiento respecto de una pensión, de una reducción de pensión alimenticia. Bien, no, hasta aquí no es que haya terminado de exponer, pero estoy muy interesado precisamente en escuchar las opiniones de la jueza Laura. No, pues gracias. Mira, para Primero, segundo. empezar, es que primero las damas, Alex, por favor. Sí, 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 claro. No discrimina el doctor Antonio. Mira, para empezar, tengo una inquietud con relación a la vía. Quisiera saber tu opinión al respecto. Si estamos hablando de que una pensión alimenticia se fija de manera provisional, o sea, definitiva, a mí no tengo dudas, ¿no? Respecto de que igual lo haces en incidente o juicio autónomo, no, la duda que tengo no surge de ahí, sino surge justo de una pensión provisional. A ver, un incidente va a desembocar en una sentencia interlocutoria. Y atendiendo al principio de congruencia en las resoluciones, la sentencia interlocutoria no puede abarcar, no puede invadir lo que vamos a resolver en definitiva. Ajá. Entonces, si yo determino impongo una pensión provisional, si alguien quiere modificar esa pensión, ya sea para reducir, incrementar, cancelar, o sea, digo, el tema que tenemos aquí es el de reducción, pero
para acabar pronto, es una modificación, ¿no? Entonces, vamos a ofrecer pruebas y desahogar pruebas en el incidente, tanto del actor en el incidente como del demandado en el incidente, para que el juez pueda determinar si es viable o no la modificación de esa pensión provisional. Esas pruebas, desde mi punto de vista, me estarían llevando a prácticamente a resolverlo en definitiva, porque tengo que desahogar las pruebas, analizarlas, valorarlas y dictar una sentencia. Esta sentencia va a ser interlocutoria y lo que yo diga en esta resolución interlocutoria, pues no sé, podría ser prácticamente lo mismo que yo voy a decir en una definitiva, porque tengo pruebas. Entonces, ¿qué tan viable es modificar una pensión alimenticia a través de un incidente, la pensión provisional a través de un incidente? Al menos como lo hacemos actualmente en el Estado de México, no es vía incidental, sino advierto un cambio de circunstancias y la cambio. O sea, no llevo todo un procedimiento incidental, solo la modifico, pero fundo y motivo el por qué la voy a modificar. Atendiendo a qué, a parámetros objetivos que tengo en ese momento en el expediente, pero sin meterme con el fondo, porque pues todas las pruebas que yo tengo durante el proceso, pues a lo mejor no las voy a tener justo cuando cambie la pensión, pero sí podría tal vez decir, bueno, al principio me dijeron que había esta fuente de ingresos y de repente me aparecen dos. Entonces, pues la adecuo a las dos fuentes que me aparecieron, pero no he valorado todavía trabajo social o testigos, en fin. Pero en un incidente sí me van a traer trabajo social, me van a traer testimoniales, declaración de parte, confesional, y prácticamente voy a invadir mi sentencia definitiva, que desde mi punto de vista, pues estaría violando, vulnerando este principio de congruencia. Entonces, ¿qué tan adecuado consideras que la modificación se realice vía incidental cuando hablamos de pensiones provisionales? Yo sí lo veo oportuno, porque considero que no existiría tal invasión atendiendo a la naturaleza del incidente. El incidente es sobre una medida provisional, que precisamente no comparte la naturaleza de la definitiva. Entiendo que racionalmente y podemos advertir que van encaminadas, por supuesto, hacia lo mismo, pero mientras una es tendente a salvaguardar el procedimiento, al alrededor alimentario durante el procedimiento, la segunda no, o más bien la primera, que es la acción principal. Precisamente, ese asunto estuvo bien interesante. En un asunto personal, eh, medio personal, que es muy personal, porque no fui solo demandado, pues, pero de un familiar, me tocó advertir precisamente que cuando tuvimos que iniciar un juicio de reducción de pensión alimenticia y lo tuvimos que iniciar ante un juez distinto al que resolvió por el cambio de residencia del acreedor alimentario, pedimos medidas provisionales. Y justamente ese fue el argumento que utilizó la jueza del conocimiento para negarlas. Lo que dijo es que no te puedo conceder medida provisional, aunque no era reducción, perdón, era aumento. ¿No? Esto iba en el sentido contrario. No te puedo conceder una medida provisional para aumentarte, una, porque en términos de la legislación procesal del Estado de México, solamente una sentencia puede variar una sentencia previa familiar, y en segundo lugar, porque precisamente en este momento no tengo el desfile probatorio, no tengo con qué demostrar o cómo poder determinar que efectivamente las circunstancias cambiaron, que hay que aumentarlo. Eso me llevó al recurso de revocación, que era en el Estado de México, o es todavía en su aplicación, el recurso que procede ante las negativas de las medidas provisionales, en este caso de la pensión alimenticia, que iban a aumento. Por supuesto que confirmó la determinación y me fui al amparo. Estuvo bien interesante el amparo porque me negaron la suspensión. Yo pedí la suspensión para el efecto de que obligaran al aumento y me la negaron por un argumento completamente distinto, pero lo traigo a colación porque va a tocar este punto. El juez de distrito, que por cierto es magistrado en el 29º circuito, el tercer tribunal colegiado del 29º circuito, dijo que no porque me estaba constituyendo un derecho y que la suspensión no me podía constituir un derecho. Promoví queja y el colegiado en esa, no me acuerdo cuál fue, primero, segundo, no me acuerdo, pero confirmó.
Para mí es un error, porque el derecho ya está constituido. El derecho a los alimentos ya está constituido. El aumento en el importe es una cuestión distinta al derecho. Y aquí viene el punto importante. En la sentencia definitiva, el juez de distrito sí concedió el amparo y precisamente partió de la naturaleza de la medida provisional frente a la acción principal intentada. Y como son distintas, aunque pueda parecerse que el material probatorio va encaminado hacia lo mismo, la misma naturaleza las divide y precisamente considera que ello impediría que pueda existir la incongruencia, porque solo sería la medida provisional. La definitiva no necesariamente tiene que caminar en el mismo sentido de cómo se estaría resolviendo el incidente. Y eso nos permite tomar una distancia atento a la naturaleza de la pensión, de esa provisional en este caso, definitiva, lo que nos permitiría salvaguardar este principio y además de que la resolución de una no necesariamente tiene que ser la de la otra. Bueno, por ese lado no tengo tema, sino qué tan práctico, si pudiera usar esa expresión, qué tan práctico es tramitarlo vía incidental cuando yo como autoridad jurisdiccional puedo visibilizar una necesidad de una modificación de la medida y no irme todo el trámite incidental que me obligaría a valorar pruebas y además a retrasar la decisión cuando a veces es evidente. O sea, lo que yo trato de decir es, pues, irnos a la vía incidental, lo que de alguna manera me va a llevar a desahogar pruebas que quizás sea la misma que tenga en el juicio, y que tal vez la voy a valorar en el mismo sentido y me voy a tardar más en tomar la decisión a como lo hacemos en la actualidad, al menos en el Estado de México, que no necesito un incidente, solamente advierto la necesidad de la modificación de la medida, siempre y cuando funde y motive por qué la voy a modificar, puedo hacerlo sin necesidad de todo el trámite incidental. Como que, como que si los veo como un tanto ocioso, ¿no? El llevar a cabo todo este trámite incidental. Sí, el efecto práctico es mucho más eficiente de la forma en que usted lo plantea. Por supuesto, ahí lo único que me preguntaría, porque además sí me ha pasado en otros estados de la República, es si no se deja inaudito alguna de las partes con la determinación. Y Bueno, le agradezco. evidentemente habrá que tener esa precaución, ¿no? Yo puedo actuar de manera oficiosa y decir, me acaba de llegar un oficio, un informe, y lo modifico. O puede ser a petición de parte, y la parte, o puedo decir, a ver, aquí está el oficio, lo pongo a la vista de ambas partes, para que ambos se pronuncien y tomo mi decisión. O me lo pide una persona y le doy vista a la otra parte y tomo mi decisión, sin necesidad de un trámite incidental. Pero sin ofrecer pruebas. Es decir, se le está Ah, escuchando, se le está oyendo, ajá. pero no ha tenido la oportunidad de ofrecer pruebas en contrario, por ejemplo, o alguna cuestión que pueda implicar en relación con ese Bueno, oficio. Que si le doy vista, podría, ¿no? sí Si podría, no, sí, si sí, no sí, me sí, dice nada, pues ahora sí que, sí, pero si es el acreedor alimentario, tengo, bueno, por eso tenemos también que atender a tantos principios, ¿no? Interés superior de la infancia, la suplencia de la queja. O sea, es que no podemos tomar tampoco estas decisiones así como que al aire, pero sigo pensando que la vía incidental, pues como que no es tan práctica. O sea, en pensiones provisionales o en custodias provisionales. O sea, si es provisional, siento que no es lo mejor. sí, no, no, lo Sí, entiendo, lo entiendo y lo comparto. Perdón, interrumpí, amigos. Dale, dale. no, no, lo que entiendo es que su señoría lo que privilegia es el fondo más que la forma, ¿no? Y bueno, esa parte se entiende viendo los principios, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí, también yo lo entiendo cuando uno está por la otra parte o la contraria, ¿no? A ver, espérame, su señoría, o sea, tú me modificaste sin darme pues, oportunidad a hacer valer un derecho de defensa, ¿no? O a determinar esta circunstancia, que eso es lo que tú privilegias, Toño. Entonces, sí, yo entiendo esa perspectiva. Llegó este informe, nos das vista, pero ¿qué tanto con eso se salvaguarda mi garantía de audiencia, mi derecho a la prueba, a muchas circunstancias? Entiendo esa parte. Y también entiendo el tema del interés superior, ¿no? De niñas, niños, adolescentes, que esta parte
A veces me ha tocado que los órganos jurisdiccionales dejan totalmente de lado el debido proceso legal, la forma, con tal de privilegiarlo, ¿no? Entonces, pues también ahí hay que tener mucho cuidado porque violentamos núcleos duros procesales, ¿no? Y estos núcleos duros procesales, pues sí tienen un impacto constitucional de gran índole, ¿no? Y esto es lo que, pues considero que es lo que pone el dedo en la llaga, ¿no? De ahorita decir, bueno, qué privilegio, la forma y el fondo, el fondo sobre la forma, o en su caso los llevo de la mano, ¿no? Entiendo el tema de la practicidad, entiendo el tema de muchas circunstancias. Fíjense que, por ejemplo, hoy me pasó en una audiencia, ya existe un convenio, y la juez aprobado, avalado, elevado a categoría de cosa juzgada, y la juez con una escucha de menores, dice, pues modifico y provisionalmente determino este régimen de visitas y convivencias. Híjole, dentro de un procedimiento que no se está ventilando una controversia sobre convivencia, sino sobre alimentos. Entonces, ¿qué tanto somos invasivos o qué tanto dejamos de lado el debido proceso legal y por privilegiar temas, pues, de interés superior sin salvaguardar los núcleos duros procesales? Que eso es lo que ponemos ahí el dedo en la llaga, ¿no? En el tintero, así como de la forma, el fondo o el fondo sobre la forma o los llevamos de la mano. No sé qué opinas, Toño. Pues creo que ambos tienen razón y creo que ambas cosas se pueden comulgar. Esto es, creo que depende cómo se dé la vista, ¿no? Y aquí sí, perdón, si le juego a ser más papista que que el Papa, ¿no? Pero si la vista solamente es, te doy vista para que te pronuncies en relación con el oficio, yo no necesariamente estoy entendiendo que de ahí tengo el derecho de ofrecer pruebas. Y puede que yo vaya y cumpla con el desahogo de esa vista y diga, a ver, aquí me dijeron que me pronuncie, entonces yo vengo a decir que es falso, que es la tercera vez que el deudor alimentario quiere cambiar de patrón e insisto en que el patrón no está dado de alta en el SAT, no timbra la nómina, no tenemos certeza y puedo decir mil cosas. Y desahogué la vista. Yo lo puedo entender así. Si desahogada la vista, el operador jurídico de repente dice, ah, bueno, sí, viendo ambas partes, cambio la modalidad o cambio el importe, o me ha tocado que cambien la modalidad e indirectamente con ello el importe de salario mínimo a descuento y con ello necesariamente implica una reducción aunque no de la materia, ¿no? Pero, o el objeto, pero lo he visto, me ha pasado. Me parece que ahí sí hay una violación procesal y que tarde o temprano, si esa la salvaguardamos, la preparamos para amparo directo, tarde o temprano se va a reponer. Va a implicar una violación procesal que va a necesariamente cambiar, siempre que no me beneficie la, la, la definitiva, es decir, que trascienda al fondo. Aquí Fondo del finalmente, como no es, sí, y aquí sí, porque como no es incidental, sino que ese cambio se estaría dando en el principal, por supuesto que ahí sí va a tener impacto en el fondo, ¿no? Y ahí sí podríamos hablar de una violación procesal que en algún determinado caso podría implicar una reposición. Y digo podría, porque sí habría que ver el resultado, pero me parece que sí. Creo que la vista sí tendría que decir, te doy vista, y en su caso, si así lo considera la parte, ofrezcan pruebas en contrario o pruebas en los términos. Es decir, ¿no? Ahí habría que ajustar el acuerdo para entender que la oportunidad se le dio, aunque no se le vea incidental, ¿no? Para hacerlo más eficiente, pues. Pero creo que sí tendría que incluir esa posibilidad. También, vaya, no estoy en contra de la eficacia y la eficiencia procesal, al contrario, creo que precisamente mi queja de hace rato es que los obligan a actualizar oficios. Y por supuesto esto va en contra del acceso a una administración de justicia pronta y expedita. Por supuesto que hay que buscar los mejores mecanismos, pero también coincido con la jueza y contigo, Alex, en el sentido de que hay que hacerlo de la mejor forma para salvaguardar ambas cosas. Por supuesto, no estoy en contra. Aquí más bien me genera una inquietud que el Código Nacional sí establece esa vía. Sí dice la vía incidental y ahí sí, eh, ya no hablando de las partes, porque creo que se podría salvaguardar, más bien ya preocupándome por la integridad del operador jurídico. Es decir, que puedan denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina por incumplir con las reglas establecidas en el Código Nacional. Vaya, hay tantas cosas que también ahí, aunque es una regla no dicha, pero pues también el operador jurídico se debe de cuidar, ¿no?
a tratar de llevar los asuntos en la medida más apegada a la norma para evitar que, no precisamente por querer ser lo más garante posible y lo más eficiente, se ponga en riesgo y pueda implicar algún tipo de sanción por no cumplir con la norma procesal, que en este caso sí la establece, sí, ¿no? El Código Nacional. Sí, claro, pues ya ni hablar, o sea, eso lo tenemos que cumplir. Yo nada más preguntaba cuál era la opinión. Muy buena observación, y lo comento porque en los tiempos que estamos viviendo sí me ha tocado ver muchas cosas muy raras y, por supuesto ahí es necesario esa salvaguarda, sobre todo, lo voy a decir como es, para los de carrera judicial, ¿no? Precisamente por eso también, ¿verdad, Alex? Aquí tenemos en SICAJO la especialidad del administrativo sancionador, justo porque ya nos queremos preparar, ahí también a manera de comercial, ¿eh? Porque tanto para los abogados postulantes, que es una buena oportunidad para que nos defiendan a nosotros los que estamos aquí como servidores públicos, y para que nosotros, los servidores públicos, en su caso, si pues en algún momento queremos defendernos o saber por lo menos cómo funciona, pues yo creo que estaría también de pelos, ¿no? Inscribirnos en esta especialidad, ahí No, para que lo y es bien, consideren. y es bien útil, o sea, es bien útil. A mí el día de hoy me tocó justamente en un amparo una suspensión de un juez de distrito, inobservando una jurisprudencia de un tribunal colegiado que le es obligatoria porque es de su circuito y además es de su materia, de su especialidad. Entonces falló en contra de la propia jurisprudencia de su colegiado. Además es un delito. Precisamente ambas cosas, además de ser una responsabilidad administrativa en términos de la especialidad que bien nos menciona y que todos deben de inscribirse, también es un delito, que por cierto también para eso está en la maestría en SICAJO, el derecho penal y el sistema acusatorio, vale la pena también inscribirse. Muy bueno, por cierto. Sí, bien, retomando mi tema, de una vez que hemos escuchado estas muy valiosas opiniones, tanto de Alex como de la jueza Laura, pues creo que precisamente ahora sí tenemos al menos una idea y por eso reitero, mis planteamientos no son ortodoxos, yo no busco, y eso me ha generado problemas, pero no soy del clásico abogado que busca presentarle al juzgador las cosas como usualmente lo hace, ¿no? Muchos abogados dicen, a ver, ¿cómo es este juez? ¿Qué criterio tiene? ¿Cómo lo ha venido haciendo? Y entonces voy y le entrego lo que me dice para no tener conflictos. Yo no soy ortodoxo, yo planteo las cosas como las veo en la ley y como lo estudian los precedentes, aunque ello vaya en contra del criterio duro que pueda tener el operador jurídico del caso, y con ello lo único que busco es precisamente una confronta racional de las posibles soluciones, porque no hay una única, ni la mía, ni la del operador, ni la de alguien más que pueda plantear, pero sí estas posturas lo que permiten es un debate racional que enriquezca el criterio de todos, del operador, de un servidor, de alguien más que esté precisamente interesado. Y precisamente respetando el tiempo que me compartió Alex, mi participación llega hasta este punto. Muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntitas que nos pusieron en Facebook. Dice Shexit Naomi, saludos, Masters, saludos. Ramsés MT, ese es mi maestro, doctor Antonio. Misael Castillo, una balanza. Mauricio Sanabria, saludos. Rick Suárez, saludos. Julius Villa, saludos, maestra. Alfredo Aguilar, en pensión alimenticia provisional, aún con planilla de gastos y soporte financiero en autos, a veces el acuerdo sale en modo autógrafo, express, monto, por criterio, y en ocasiones da la impresión de que el juzgador ni lee el expediente ni revisa, solo firma, y la verdad casi siempre sucede así. Si gustan, les comparto ejemplos reales, hasta mis acuerdos y el expediente. Bueno, pues sí, desgraciadamente, pues la carga de trabajo, muchas circunstancias, pues en algunas ocasiones, pues hace que sucedan este tipo de circunstancias. Nos dice Alex López, muy interesante plática, habrá que profundizar en cargas probatorias, excelente trabajo, doctor, y de todo el equipo. Jafet Angulo, un saludo, doctor Contreras. Jafet Angulo, un honor haber sido su alumno del doctor Antonio Contreras.
Ya le quiere poner a casa aparte, Jafet, a Antonio Contreras, pero bueno. Un tipazo, yo sé. Escultor, Escultor Cristian, Galicia, soy tu fan. Ah, otro. Genial. Ese sí le vamos a dar like. Pobre hombre. Dice Lisette Fernández, saludos a mi profesor, doctor Antonio. Pues bueno, son los comentarios, pues muchas gracias por seguirnos. Me gustaría darles el uso de la voz previo a concluir este programa. Laurita, Muchas gracias, Alex. No, pues un placer, doctor. La verdad que muy enriquecedores tus comentarios. Pues hay tantas cosas que hablar respecto de la reducción de la pensión alimenticia. Me quedé con ganas todavía de hablar de esta contradicción de criterios que hubo en la Corte, que yo también tenía como que en ese entonces como que una dificultad para poder aplicar todos estos razonamientos que hicieron, pero pues tenemos la oportunidad de contar con el doctor en nuestras clases en SICAJU, así que pues podemos seguir hablando con él, inscríbanse. muchas Gracias. gracias. Toño, Muchas gracias, José. No, sí, hay otros bien interesantes. También hubo uno que justo estaba platicando en clase, justo fue en las clases de doctorado, José. Espero quizá lo recuerde. Pero Sí, era el de, estábamos hablando de si le concedíamos o no la pensión y que si él dijo que porque, sí, sí la recuerdo. Sí. sí, ese debate también estuvo bien intenso en la Corte. Permítame exponerles muy rápido a quienes nos escuchan. Pero el punto era que la legislación en Tlaxcala, porque esa era de Tlaxcala, establecía que el joven adulto tenía que estudiar un grado académico acorde a su edad para tener derecho a la pensión. Y era el caso de una persona que dejó de estudiar porque no tenía las posibilidades económicas, se mete a trabajar, trabaja creo que 3 o 4 años y después quiere regresar a estudiar con los ahorros que tuvo y a la par demanda al padre, en este caso, para que le dé una pensión. La defensa del padre va en el sentido de, oye, pero tú ya tienes 22 años, estás estudiando la prepa, pues ya no es acorde a tu edad. Primera y segunda instancia confirman la negativa, incluso el colegiado confirma la negativa y si la memoria no me falla, llevó a amparo directo en revisión. Y precisamente ahí la Corte dijo, a ver, es que no, la norma es inconstitucional porque este muchacho en realidad no podía estudiar un grado acorde porque sus circunstancias no se lo permitían. Por lo tanto, lo importante para los jóvenes adultos no es que estudien un grado no acorde a la edad, sino que esté demostrado, indiciariamente, aunque sea para la profesional, etcétera, para la definitiva, que las circunstancias sociales y familiares le hayan permitido estudiar. Y si no se lo permitieron, esa es una causa para que entonces sí les puedan conceder la pensión. Sí, hay un mundo de criterios, la verdad es que es lo rico del derecho, que cuando pensamos que todo está dicho y lo estudiamos a profundidad, pues nos damos cuenta que esa solución que parecía ser la mejor y que no iba a haber otra, pues como que se tambalea y en realidad pueden llegar muchas otras con una perspectiva. A mí me gusta siempre decirlo, no se trata de tomar decisiones meramente aleatorias tener una iniciativa, ¿no? En la corte le llamamos, no se trata de ponerse creativo, y con eso tratábamos de decir que las decisiones que se tomaban o las propuestas que se hacían no podían estar vacías, sino que tenían que estar sustentadas en precedentes, ya sean nacionales o internacionales, vaya, valga la redundancia, que sustenten la racionalidad de esa decisión o propuesta. Y ahí está lo rico del derecho, que bien sustentado podemos encontrar una serie de soluciones que ni nos imaginamos. Y diría Ronald Dworkin, pues no existe la única solución, ¿no? Existen varias. Muchas muchas gracias por, gracias, por Toño. invitarme. Pues sí, efectivamente, como lo dice la juez Laura, como lo dice el doctor Antonio, no hay una verdad absoluta en el derecho. La verdad es que sí hay que hacer un raciocinio. Yo siempre les digo que el derecho es lógico, entonces hay que partir mucho de nuestros argumentos a través de la lógica, de la experiencia, de la sana crítica. Pero bueno, todo esto que ustedes acaban de ver el día de hoy en el programa que tuvimos ahorita en Sicaju Radio, pues es de capital importancia. Pero yo los invito a que se sumen, a que se integren, a que fortalezcan sus conocimientos en Sicaju, que es teoría y práctica al servicio del derecho. Recuerden que tenemos especialidades, tenemos maestrías en las diversas áreas del derecho
Y bueno, pues comentarles que tenemos la oportunidad de que el doctor Antonio Contreras Arellano forme parte de nuestro claustro docente, del cual estamos sumamente orgullosos, y que la juez Laura Cortés también va a ser parte de su claustro docente. Si ustedes vienen, nos conocen y se dan la oportunidad de continuar capacitándose. Pues les agradezco mucho el tiempo, el espacio, su disponibilidad. Estamos a sus órdenes. Somos Icaju. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Ya necesito nueva chamarra, ¿eh? El sábado, doctor, una rosita para usted, así como la de la juez Barbie. Yo no tengo problema con el Claro. color, pero que sea de las nuevas, están bien bonitas. Está bien. A la orden, cuídense mucho. Cuídense, muy bonita noche. Hasta Gracias. luego. Bye.